Dios les bendiga en esta noche para continuar con esta predicación de la hermana Miriam. El tema que se me asignó fue la juventud y sus distracciones. Quiero comenzar con un versículo que dice: pero el Señor me dijo, no digas, soy un muchacho, porque a todos a quienes yo envíe tú irás, y todo lo que te mande dirás. No tengas temor de ellos, porque yo estaré contigo para librarte, dice el Señor. En Jeremías del 7 al 8. El propósito es que nosotros como jóvenes entendamos que lo que nos ofrece el mundo es una cosa temporal y lo que nos ofrece Dios es vida eterna, es para siempre. Entonces nosotros tenemos que tener el discernimiento de decidir si queremos andar por el camino de Dios o andar por el camino del mundo, que no nos va a durar y nos va a llevar a una perdición, porque pues finalmente eso es lo que el mundo puede ofrecernos, nada más un gusto temporal o un placer temporal, pero pues eso no es lo que un joven cristiano busca. Como nos dice en un versículo de Primera de Corintios 10:23, dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Esto está muy claro, pues nosotros debemos saber qué cosas nos edifican, qué cosas nos van a acercar a Dios y qué cosas no. Y si no va a ser del agrado de Dios, pues mejor abstenernos de hacerlo. Nos dice otro versículo: nadie tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo para los creyentes en palabra, en conducta, en fe, en amor y en pureza. En 1 de Timoteo 4:12. Pues sí, esto es lo que Dios quiere, que tengamos mucha fe en Él y que vivamos en amor y en pureza, no que nos perdamos. Nos dice también en otro versículo: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, junto con aquellos que con un corazón limpio invocan al Señor. De 2 de Timoteo 2:22. Tenemos un Dios de amor y tenemos un Dios justo. Entonces, sobre todas las cosas que nosotros hagamos en nuestra juventud, en nuestra vida adulta, en cualquier etapa de nuestra vida, le vamos a dar cuentas a Dios. Y si tenemos un Dios justo y un Dios de amor, pues es lo que yo creo que es lo que nosotros también debemos de dar, y también vivir con ese amor, con esa justicia, con esa paz y sobre todo pues con mucha fe en Dios. Nos dice también otro versículo: huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa ocurre fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Está en 1 de Corintios 6:18. Pues también en la edad que nosotros nos encontramos como jóvenes es muy común pues cualquier tipo de inmoralidades, pero pues si somos unos jóvenes prudentes nos vamos a reservar, porque pues no estamos en edad, bueno, siempre en cualquier edad debemos de sujetarnos a las leyes que Dios tiene para nosotros. Y nos dice también: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Preséntate tú mismo en todo como ejemplo de buenas obras y muestra en la enseñanza la integridad y seriedad, con palabras sanas e irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Está en Tito 2, del 6 al 8. Si Cristo cuando vino a la tierra siempre desde niño fue ejemplo, pues también nos dice que nos exhortemos a sí mismos nosotros entre jóvenes a ser prudentes, a hacer las cosas que están bien. Si Cristo fue ejemplo y nosotros estamos hechos a hechura y semejanza de Dios, pues también nosotros debemos ser un ejemplo para nuestros hermanitos más pequeños, para nuestros conocidos, para la familia en Dios y para las personas de nuestra edad que no están en la iglesia o que no siguen a Cristo
o que si lo siguen, pues de todas formas nosotros debemos procurar siempre ser un ejemplo, porque Dios fue ejemplo. Entonces dice que con palabras sanas e irreprochables. Esto es una cosa muy importante, porque si lo que estamos hablando no edifica o no es prudente o no ayuda a alguien, pues ¿para qué lo decimos? Mejor reservárnoslo. Eso también le podemos llamar prudencia, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo, no estar apoyando lo malo, sino pues ver siempre que lo que estemos haciendo sea lo mejor, y que la persona que no está haciendo lo que es correcto se dé cuenta que está en un error y no tenga nada malo que decir de nosotros, pues siempre estar sujetos a las leyes de Dios. Y eso es lo que yo entiendo, que nosotros en la edad que estamos, pues es muy común que se nos presenten distracciones o oportunidades de hacer lo que a Dios no le agrada, y pues esto se ve muy influenciado por las personas con quien nos juntamos. Es por eso que Dios nos pide también que sepamos elegir a nuestras amistades, y qué mejor pues tener amistades que que les guste seguir a Dios, que les guste hacer lo correcto. No debemos pues juntarnos con las personas que hacen cosas malas, porque finalmente acabamos siendo con las personas con las que nos rodeamos. Por eso es tan importante juntarnos con personas que les guste seguir a Dios, y también entre nosotros solos pues buscar de Dios, porque Él nos ofrece vida eterna, y lo que este mundo nos ofrece pues no. Las distracciones para la juventud pues finalmente no nos llevan a nada bueno, no nos edifican o no nos hacen crecer como personas. Y eso es lo que yo entendí, que siempre ante todo lo que vayamos a hacer tengamos prudencia y pensemos si eso que vamos a hacer le agrada a Dios, y si no le agrada pues mejor abstenernos. Y con todo esto pues nosotros también salimos ganando, porque estamos siendo obedientes a Dios, a nuestros padres, y como personas nos va a ir mejor, porque si una vida con Dios es difícil, pues una vida sin Dios mucho peor. Y pues yo quisiera pues exhortarnos entre todos nosotros a hacer las cosas que están bien, y eso fue lo que yo entendí. Hola, ¿qué tal? Muchas bendiciones, buenas noches, Dios los bendiga, mis hermanos. Bueno, el tema del día de hoy, usted ya lo acaba de escuchar con mi hermanita Andrea, la juventud y sus distracciones. Vamos a continuar con el tema, pero antes vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre Celestial, gracias por tu hermosa presencia, Dios. Te invitamos para que seas tú tomando el control, precioso Espíritu Santo, de esta enseñanza. Que tu palabra que transforma, que es vida, que cambia, sea renovando nuestra mente y nuestros corazones, trayendo esa palabra viva que necesitamos tanto en este día, Señor. Siéntete bienvenido, haz lo que tú quieras hacer, que en el momento que se hable de tu palabra, Señor, que seas tú respaldando esta palabra, que seas tú, Señor, sanando los corazones, liberando las mentes, Señor. Cadenas sean rotas en el nombre poderoso de Jesús. Que tu unción, Señor, sea, Padre mío, en la vida de las personas, Señor, en este momento y sobre mi vida, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Yo te pido, Señor, que seas tú tomando el control, Señor, de esta enseñanza, que sean tus palabras las que salgan a través de mis labios, que seas depositándolas en mi corazón, Padre. Porque si no eres tú, Señor, el que habla en este momento, Señor, es en vano que nosotros estemos aquí. Es por eso que te cedemos el control de la transmisión de las redes sociales, para que se lleve a cabo, Señor, y tu palabra fluya en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y bueno, por ahí usted ya escuchó a mi hermana Andrea, la juventud y sus distracciones. Si se fija, empezó a decir varios versículos, que es precisamente la forma en que a veces Satanás nos tienta, por las amistades, por el novio, por lo que uno habla, por las mentiras, por el chisme,
tantísimas cosas que de repente nos pueden atraer nuestra mente, pueden atraer nuestra atención. Pero vamos a empezar nosotros con este versículo. Se encuentra en Santiago 1, 14 y 15. Santiago 1, 14 y 15 dice así la palabra de Dios: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concedido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hay una palabra que dice concupiscencia, pero por lo regular cuando la lee uno por primera vez ni siquiera uno se imagina qué es. Bueno, la concupiscencia es sentir deseos no gratos a Dios. Fíjense, concupiscencia es sentir deseos no gratos a Dios. Dice el versículo 14, cuando de su propia concupiscencia, vendría siendo cuando de sus propios deseos es atraído y seducido. ¿Cuáles son muchas veces las distracciones que no solamente como jóvenes, sino de todas las edades tenemos? Bueno, ¿qué es un deseo? Deseo es un anhelo por algo ilegal, un anhelo, un deseo por algo malo, corrupto, perverso. Es un deseo de la carne. Entonces aquí nos está diciendo Santiago que en el momento en que nosotros tenemos esos deseos, somos atraídos y somos seducidos a mentir, seducidos a airarnos muy fácilmente, seducidos tal vez a mirar algo incorrecto en el celular, en la televisión, en nuestra computadora, seducidos a hablar cosas que no tenemos que hacer, seducidos a mirar cosas que no tenemos que mirar, que en la oficina, por ejemplo, los casados. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué muchas veces Satanás nos empieza a atraer, nos empieza a seducir? Recuérdense que Satanás no conoce nuestro interior, no conoce absolutamente, porque él no es omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente. El único que lo ve es nuestro Dios. Pero entonces, como él no se puede meter dentro de nosotros y no puede conocer nuestros deseos, lo que pasa es de que él observa qué es lo que nos gusta. Claro, Satanás sabemos que no puede estar en todos lados a la misma vez, pero sí tiene sus demonios que están en todos lados, unos en un lado, otros en otro lado. Entonces nos están observando qué es lo que sucede en la vida de esa persona, la estudian, la empiezan a mirar qué es lo que les mueve su corazón, qué es lo que le llama la atención. Por ejemplo, los hombres, bueno, tal vez no les llama la atención el dinero, pero pasa una muchacha y se le van los ojos, pasa un comercial y se embebecen estar mirando. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Los demonios empiezan a mirar qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos atrae, qué es lo que procuramos ver en nuestro celular, en la televisión, cuáles son las amistades con las que nos gusta estar. Entonces, en el momento en que él descubre ese talón de Aquiles, ¿recuerda? Aquiles era un guerrero muy poderoso y nadie lo podía vencer, pero hasta que alguien una flecha le pegó en su talón, murió. Así pasa. Muchas veces nosotros nos podemos sentir fuertes, nos podemos sentir que no pasa nada, que podemos estar en diferentes lugares y no pasa nada, pero el diablo sí está mirando cuál es nuestra debilidad, en qué lado puede tocarnos. Si a ti no te mueve el dinero, pero te mueven las mujeres, ¿qué es lo que va a hacer? Va a traer personas, va a traer mujeres atractivas, porque el diablo no te va a tentar con algo feo, te va a tentar con algo que a ti te guste. Entonces, como él sabe que no te mueve el dinero, pero sí te mueven las mujeres, en ese momento va a estar ahí. Si tú eres de las personas que no te mueven las mujeres, pero te mueve el dinero, va a traer oportunidades para que tú hagas negocios ilícitos, dinero fácil, poder agarrar dinero. Entonces, nosotros miramos cómo Dios, si te fijas, también Dios se mueve con deseos. Si tú tienes el deseo de servirle, si tú tienes deseo de predicar, si tú tienes deseo de la alabanza, te da esa habilidad, ese conocimiento y ese deseo. Como Él sí conoce nuestro interior, Él nos ayuda, nos capacita y nos pone en lugares en el cual nosotros podamos aprender, en el cual nosotros podemos servirle. Así es Satanás. Satanás, como Él, cuando sabe cuál es nuestra debilidad, nos pone esos deseos. Dios no puede trabajar en nuestros deseos si no tenemos ninguno. Pero si tú tienes un deseo de servirle, si tú tienes un deseo de buscarlo, si tú tienes un deseo de conocerlo, de adorar, Él te va a dar esa gracia, Él te va a dar esa habilidad para que tú lo hagas. Y Satanás trabaja igual. Él está mirando tus deseos, los estudia. Y cuando Él conoce qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos motiva a pecar,
a ofender a Dios, Él inmediatamente va a poner esas circunstancias en nuestras vidas. Las tentaciones no es la misma a los 50 años que a los 20 años. Esa es una tentación. A los 50 años es otra tentación, a los 70 años es otra tentación, pero siempre está tentándonos continuamente. Y de hecho, Él siempre va a traer la misma tentación, no importa los años que pasen. La diferencia es la forma en que nosotros nos conducimos. Si nosotros decimos, podemos decir, ¿sabes qué? No. Si nosotros le decimos el pecado, no. Si nosotros evitamos, pero ¿cuál es la manera más poderosa para que Dios nos ayude a resistir? Recuérdense que hay un versículo que dice que Dios nos ayuda a que nosotros resistamos la tentación. Hay un versículo que Andreita nos acaba de decir también, que dice, huye de las pasiones juveniles. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Resistir requiere un esfuerzo. ¿No ha visto usted cuando hay así como concursos que jalan de una cuerda unos y otros jalan y así están resistiendo? Si te fijas, están con todas sus fuerzas queriendo ganar y queriendo resistir. Bueno, es momento de que tú empieces a resistir, de que tú empieces a buscar a Dios con todo tu corazón. Porque en el momento en que nosotros somos atraídos y somos seducidos por nuestros deseos, porque acuérdense que cuando nosotros cometemos un pecado es porque ese deseo ya había en nuestro corazón. Cuando nosotros dejamos a Dios es porque nuestro corazón tal vez ya no queríamos servirle a Dios. Cuando un hombre quiere dejar a su esposa es porque en su corazón ya estaba ese sentir, ese deseo, y nada más se presentó la oportunidad. Satanás no nos obliga a pecar, pero hay algo que sí Satanás hace. Nos pone la tentación y ya depende de nosotros caer en esa tentación o no caer. ¿Cómo nosotros vencemos la tentación? Soltando los deseos y rindiéndoselo a Dios. No quiere decir porque tú ya le rendiste a Dios tus deseos hace un mes, hoy no lo vamos a hacer, todos los días lo tenemos que hacer, porque en el momento en que nosotros rendimos nuestros deseos a Dios, no quiere decir que el día de mañana no vamos a tener deseos. Por supuesto que sí, somos seres humanos, estamos en la carne y tenemos deseos y tenemos pasiones, como la palabra nos dice que Elías era un hombre de pasiones como nosotros. Entonces, a veces podemos sentir que la tentación es demasiado insoportable, que no podemos decir no, pero acuérdense lo que nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:13. Dice así la palabra de Dios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Muchas veces usted ha escuchado cómo la gente dice, Satanás me hizo pecar, el diablo hizo que yo hiciera esto, y no es cierto. El diablo te presenta la tentación, pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo que Él nos da el poder para resistir. Tú puedes decirle no a esas amistades, tú puedes decir no voy a ver lo que estoy viendo en las páginas sociales, en las redes sociales, en las páginas incorrectas que ofenden a Dios. No voy a ver ese programa que está ofendiendo a Dios en la televisión. No voy a hablar cosas que no tengo que hablar con personas. No voy a mirar algo que va a ofender a Dios, o no voy a escuchar esas palabras que están ofendiendo a Dios, que siempre son en doble sentido. Entonces de nosotros depende decir no, retirarnos de ese lugar, como decía el versículo que citó Andrea. Huye de las pasiones juveniles. Necesitamos subir. Necesitamos retirarnos, necesitamos decirle no. Muchas veces nosotros como jóvenes, por estar en el grupito popular de la universidad o de la prepa, muchas veces nosotros accedemos a hacer cosas que no son correctas conforme a la palabra de Dios, porque no queremos perder esa amistad, porque no queremos perder ese amigo, esa amiga, ese grupito. Y ¿sabes qué? Ese grupito, 2, 3 años cuando termines tu prepa, ni siquiera se va a acordar de que existes, ni siquiera te va a mandar un mensajito, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Ni siquiera feliz cumpleaños. No, porque simplemente pasaron esa etapa, vuelven a tener otros mejores amigos, ni siquiera se acuerdan de si nosotros estamos comprometiendo nuestra relación con Dios, con personas que ya después no vamos a ver, que personas que pues no les interesamos más que en ese momento, nada más para las fiestas o para irte a la universidad juntos, y es todo.
Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios aquí? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Dice, sino que da también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios nos está diciendo que Él nos va a dar la salida, nos va a dar esa puerta. Siempre va a haber manera de decir no. Siempre va a haber manera de mejor retirarnos. Siempre hay manera de buscar otras amistades que realmente amen a Dios con todo su corazón. Cuide sus amistades. Esperemos que tu mejor amigo y tu mejor amiga sea una persona que agrada a Dios, que busca a Dios con todo su corazón. Dado que la tentación siempre empieza con un pensamiento, la manera más rápida para vencerla es concentrarte en otra cosa. ¿Y en qué cosa podría ser? Bueno, en la palabra de Dios. Acompáñeme por favor en Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cuál es la manera de vencer esos pensamientos malos? Bueno, dice que con el bien. Entonces, la manera en que nosotros podemos vencer esos pensamientos malos es pensando algo bueno. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo de buen nombre, en esto pensar. Entonces, si en algo tienes tú que pensar, es en la palabra de Dios. Si tú estás leyendo, si tú estás orando, si tú estás buscando su rostro de Dios, inmediatamente tu pensamiento va a cambiar. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Otra versión dice, ten cuidado con lo que piensas. ¿Por qué tenemos que tener cuidado con lo que pensamos? Porque muchas veces todo lo que nosotros pensamos es lo que vamos a hacer. De esa misma manera vamos a actuar. Y si nosotros estamos pensando, no sé, en hacer algo que no es correcto, eso es lo que mañana vamos a estar haciendo eso. Por eso dice la Biblia que nosotros tenemos que cuidar nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que estamos pensando? Porque esa va a ser nuestra manera de actuar el día de mañana. Y no quiere decir que de repente tú lo hiciste, no. Es porque en tu corazón ya tenías ese deseo. Muchas veces, ¿por qué las personas dejan a su esposa? No la dejan de la noche a la mañana, sino que ellos ya tenían ese deseo en su corazón de dejar a su esposa o a su esposo y irse con alguien más. Entonces, ese deseo se origina en nuestro interior. Fíjense qué es lo que significa la palabra tentar. Viene del latín que significa probar. Tentar viene del latín que significa probar. Fíjese, es un estímulo que induce al deseo de algo. Tentar es un estímulo, como quien dice, como decimos los mexicanos, un empujón que nos induce al deseo de algo, a dejar de servirle a Dios, a dejar de buscar a Dios, a pecar, a retirarnos, a dejar al esposo, a dejar a los hijos sin comer, a mentir, a irarnos. Entonces es un estímulo. Satanás nada más nos da ese estímulo y nosotros siempre somos los que caemos. ¿Puede Satanás obligarnos a pecar? No puede, solamente nos puede tentar. El pecado la tentación es pecado. No. Acuérdese que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero no pecó. Acompáñeme por favor a Hebreos 4:15. Dice así la palabra de Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si alguien fue tentado, dice la Biblia que en todo, pero sin pecado, es nuestro Señor Jesucristo. Así es que ustedes, jóvenes, personas, mis hermanos, no tienen por qué sentirnos mal porque de repente nosotros hemos pecado. Hay alguien que también fue tentado, pero que sí era perfecto, pero que era Dios y que nunca pecó. Nosotros como seres humanos, todos, no importa la edad, no importa quiénes seamos, no importa a qué nos dediquemos, no importa el rango ministerial que tengamos, siempre hemos pecado y vamos a seguir pecando porque estamos en la carne. Pero eso nos ayuda a que, fíjese la palabra, lo que significa tentar. Estímulo que induce al deseo de algo. Pero cuando tú ya ves que en realidad es Satanás quien te está estimulando, que te está induciendo a pecar, a mentir, a robar, a abandonar a la familia,
a hacer tantas cosas, entonces tú ya te detienes, ya sabes que no solamente esos pensamientos vienen a tu vida porque tú los provocas, sino porque es Satanás el que lo está poniendo. Dice que son dardos que Satanás está poniendo en nuestra cabeza para que nosotros caigamos. Si Satanás algo le gusta es condenar a los cristianos, aun cuando no han pecado. ¿No se ha fijado usted que muchas veces muchas personas se entristecen porque piensan que ya pecaron cuando no sé esto, apenas está en la tentación? En el momento en que yo estaba haciendo esta prédica, le comenté a uno de mis amigos, estábamos platicando y le dije yo, ¿para ti qué es la tentación? Porque a mí me gusta hablar con gente, porque a veces tú sabes las opiniones y sabes y te dan testimonios, mira esto. Y dice que cuando yo le pregunté eso, después cuando él estaba transmitiendo en la radio, sacó precisamente mi pregunta, dice, me preguntaron que qué era la tentación, e inmediatamente yo me acordé con algo que pasó. Dice que él estaba trabajando y su patrón le dejó encargada toda la fábrica porque él se fue de vacaciones y pues estaba pues haciendo su mejor esfuerzo, queriendo quedar bien con el patrón para que cuando llegara a encontrar a toda la fábrica en orden, lo que vendía, le tenía su dinero. Bueno, llegó el patrón, ni siquiera le reconoció su esfuerzo, ni siquiera reconoció que estuvo al mando de todo y que más bien le bajó horas de trabajo. Dice que se sentía tan, pero tan enojado que decía, ay, pero paso cree que después de tanto trabajo ni siquiera reconoció mi esfuerzo, ni siquiera me pagó las semanas completas, sino que le bajó horas. Dice que él estaba, pero voy a cobrarme a lo chino, como decimos muchas veces los mexicanos, voy a cobrarme a lo chino, voy a agarrar ese dinero del mismo que ya vendimos y voy a recuperar ese dinero que pues era su dinero, pero se lo quitaban. Y que así estuvo 4 días y con esos pensamientos de agarrar el dinero, con esos pensamientos, pero que al final él buscó a Dios y empezó a decirle a Dios que le quitara eso que él sentía por dentro. Y no lo hizo. Pero fíjese, nosotros sabemos que tenemos un Dios de retribución. Si él resistió, porque ahí estaba la tentación y él estaba resistiendo 4 días luchando, agarra el dinero, no lo agarro, agarra el dinero, no lo agarro, pero no lo hizo. Entonces, si te fijas, mucha gente pudo haberse sentido culpable cuando todavía no lo hacía. Y el diablo es especialista en condenarnos cuando aún cometemos el pecado. Él, gracias a Dios, no lo hizo, pero sabemos que tenemos un Dios de retribución que le va a retribuir su esfuerzo, que le va a retribuir esas horas que no fueron pagadas. Pero no podemos hablar de la tentación y las veces que hemos caído, porque todos hemos caído de otra forma, de una manera, otros con una cosa, otros caemos con otra cosa, sin hablar del perdón de Dios. Un Dios que nos perdona, un Dios que nos ama. Dice Isaías 1:18, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí nos está diciendo la palabra de Dios que no importa el color de nuestro pecado. Si fueren rojos como el carmesí, Él los volverá como la blanca lana. Los quitará. Acuérdense que Él limpia nuestros pecados, que Él se olvida de lo que cometimos. Así es que no te sientas culpable si tú en este momento has fallado. Todos hemos fallado. Lo que tenemos es que volver a los pies de Cristo y decirle, Dios, perdóname porque se me ha quitado el deseo de servirte, de buscarte, de leer tu palabra, de conocerte, de enamorarme cada día más de ti. Se me ha quitado el deseo tal vez de estar con mi esposa o con mi esposo. Se me ha quitado el deseo de ser una persona responsable. Nosotros tenemos que decirle a Dios que nos ayude en nuestras tentaciones y tenemos que ser honestos, porque Él de todas maneras lo conoce todo. Tenemos que decirle a Dios, ayúdame, porque estoy mintiendo mucho. Ayúdame porque quiero agarrar ese dinero que no es mío. Ayúdame porque tengo amistades que están ofendiendo tu presencia con todo lo que hablan. Todo es en doble sentido, todo ofende, pero yo quiero estar ahí. Tienes que aprender a soltar esas amistades. Tienes que aprender a soltar esos deseos, a resistirlos, a cambiarlos por deseos que tú sabes que le van a agradar a Dios. Acompáñame a Juan 1:9, por favor. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos un Dios que es fiel, tenemos un Dios que es justo y que tenemos un Dios que nos comprende en cada uno de los errores, de los pecados que hemos cometido. Así es que es hora de que tú te levantes
Ya no importa lo que hayas hecho en tu pasado, tenemos un futuro lleno de esperanza, tenemos un futuro donde Dios nos ha perdonado, Dios nos ama y nos está esperando con los brazos abiertos. Así es que vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra de este día. Te damos gracias, Señor, y que despiertes en nosotros ese deseo y esa fuerza, Señor, para buscarte con todo el corazón y para ya no pecar más delante de tu presencia, Padre. Recibe todo el honor y toda la gloria por siempre y siempre. Amén y amén. Y si Dios lo permite, mi hermano, vamos a estar por aquí en 8 días, el próximo miércoles. Bendiciones.